¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, una edición extraordinaria, porque hoy tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Colombia. Y es que las protestas han estallado la semana pasada, a mediados de la semana pasada, en rechazo a una reforma fiscal propuesta por el gobierno de Iván Duque, que consistía básicamente en subir impuestos, una medida que ha sido percibida como un golpe hacia la clase media del país. Desde entonces han venido episodios de violencia, de represión, que no han parado de crecer. El gobierno ha desplegado militares para que actúen y frenen esta situación. El gobierno de Iván Duque dio marcha atrás a este proyecto, sin embargo el enojo aún se sintió en las calles. Las movilizaciones han continuado y de hecho hasta el día de hoy se tiene programada una gran paralización. Vamos a hablar sobre esta situación y sobre todo qué hay detrás de estas protestas ciudadanas con Juan Carlos Ladines, quien es profesor de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, bueno, para poner un poco en contexto primero la situación, diríamos que la situación económica en Colombia es preocupante. El gobierno se ha endeudado, ha gastado dinero para poder hacer frente a la pandemia, por lo que ha crecido el déficit fiscal, ha aumentado la deuda pública y por eso es que el gobierno propone esta ley que la llamaron Ley de Solidaridad Sostenible, ¿no? Básicamente una reforma Correcto. tributaria. Pero el punto clave, y me parece además el motivo de la indignación ciudadana, era que más del 70% de esos impuestos iban a ser asumidos por los ciudadanos y el resto por las empresas. Por favor, explíquenos un poco más a detalle. Bueno, un poco primero comentar lo que es la presente reforma tributaria, porque entiendo que en Colombia, en el mandato del presidente Duque, han tratado de hacer otras reformas tributarias. La primera ha tenido un impacto directo en lo que es la clase media colombiana, específicamente se quiere cargar con IVA, que es un impuesto al valor agregado, a lo que es la canasta básica, ¿no? Y esto impacta directamente en el bolsillo de una clase media que lamentablemente está pasando por todos los efectos de la pandemia, que está aumentando el desempleo, que la actividad económica está paralizada. Entonces, pedirle una contribución solidaria, como ha señalado el presidente Duque, ha sido algo que no ha sido bien procesado, vamos a decir, por las familias colombianas, ¿no? Sin embargo, me gustaría notar de que, aparte, como mencionas tú, está el tema del sobreendeudamiento. Actualmente Colombia, creo que su sobreendeudamiento representa más del 60% del PIB colombiano. También ha habido un descontento que se ha visto a partir del 2019. Recordemos que Iván Duque tiene una desaprobación en el 2019 alrededor del 70%. Hubo bastante descontento, principalmente por el tema del acuerdo de paz, que no lo ha llevado a buen puerto, y esto ha generado problemas, por ejemplo, en los temas de FARC, ¿no? No hay un programa de concientización para poder integrar a los remanentes de la FARC dentro de lo que es la sociedad civil. Recordemos que también Duque está auspiciado por el expresidente Uribe. Entonces también ha habido un proceso ahí en el cual este contexto de violencia se ha visto mucho más, vamos a decir, enardecido o Claro. exacerbado. Entonces, eh, sí, puede haber un contexto económico que es el gatillo, si se quiere decir, de estas protestas, pero la vorágine que estamos viendo ahora se debe también a que no ha habido un proceso de reforma en temas, por ejemplo, como la militarización de la policía, ¿no? Ya. Ahí es donde el cual los militares, o lo que es el sistema de defensa de la nación y el sistema del interior, como lo conocemos nosotros, está fusionado en uno solo. Sí. Entonces, eso explica un poco, por ejemplo, por qué ha habido tantas muertes, lamentablemente más de A 19, eso, sí, justamente a eso 20 quiero ir y muertes. qué hay también detrás de estas protestas en un instante, pero para entender bien entonces qué es lo que estaba proponiendo el gobierno, básicamente esto iba a afectar a los sectores de la población que más están sufriendo por la pandemia, siendo además Colombia el tercer país de América Latina con más casos, más fallecidos por COVID según datos oficiales. Sin Sin embargo, embargo, también solo sí, quiero anotar unos breves puntos. En las reformas previas que él llamó, como por ejemplo una reforma de crecimiento, en la cual era bajar impuesto a la clase alta para que ésta pudiera reinvertir su capital, expandir sus empresas, contratar más trabajadores, lo que se plantea dentro de una dinámica propia de un ciclo económico positivo. En la actualidad, dado el COVID, esa reforma no se ha llevado del todo.
Sin embargo, poner una política contracíclica, por decirlo de una manera, ¿no? Subir los impuestos en una situación de crisis a la clase media, que es la que más consume, eso también ha generado un descontento, porque lo que se preguntan muchos es, ¿por qué no estás desactivando las exoneraciones que ha dado, por ejemplo, en zonas francas, por decirlo de una manera, o las exoneraciones que ha dado a los hoteles, porque, por ejemplo, ahorita el turismo está un poco complicado, y a las grandes fortunas. Entonces, hay mucha tensión, si se quiere decir, entre a quién le toca asumir la política tributaria y a quién no. Y esto está generando, obviamente, una espiral de protestas generalizadas en todo el país, incluso en Cali, en Medellín, Sí. donde eran puntos muy fuertes de la derecha colombiana, ¿no? Especialmente comandadas por el señor expresidente Uribe. ¿Qué significa el hecho de que Iván Duque haya dado marcha atrás a su reforma? ¿Es una derrota para él o más bien está escuchando a los ciudadanos y a otros grupos políticos que le venían diciendo que no era el momento para insistir con una reforma tributaria? Bueno, yo pienso que hay un problema serio y creo que él está tratando de notar de que hay un déficit fiscal que no vamos a poder cubrir en el futuro, ¿no? Y lo que más teme, y en especial esto se tiene que ver un efecto mucho más regional, la posibilidad de que, vamos a decir, Colombia no pueda cubrir sus deudas, o lo que se le conoce en economía como una economía que está en default, puede haber un efecto contagio, ¿no? Y recordemos que las instituciones internacionales que ofrecen los créditos internacionales ven eso con mucha atención, ¿no? Entonces no quieren generar ese tipo de espiral, por decirlo de una manera. Y lo que está ocurriendo ahorita es que los estados, en general en Sudamérica o en América Latina, están siendo acogotados fiscalmente por las mayores presiones y las demandas ante una situación como la pandemia, ¿no? Que Ujú. demanda no más mercado necesariamente, sino un poco más de Estado, más allá de la subsidiariedad, ¿no? Y esto podemos verlo también un poco hacia atrás en un escenario post-pandemia, lo que fue también Chile, ¿no? Que Claro. fue patilla, fue un efecto en el bolsillo de la clase media que utilizaba el transporte público o el metro chileno, en el cual simplemente se subió la tarifa y eso generó una espiral en la cual ahorita ellos están metidos en un proceso de cambio, una reforma De constitucional. acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, lo más alarmante en esta situación de Colombia no es necesariamente esta propuesta de reforma que ya se dio marcha atrás, sino lo que tú mencionabas, y es la respuesta del gobierno, esa fuerte represión. Se habla de fallecidos, no hay todavía una cifra clara, porque incluso hay cuestionamientos también a la persona que está a la cabeza de la Defensoría del Pueblo. Hay centenas de personas heridas, mujeres que denuncian además abusos sexuales por parte de los antidisturbios, estos ESMAD. Entonces, ¿cuál es el costo político de todo esto para el gobierno de Iván Duque? Bueno, es un costo muy fuerte y vuelvo a insistir, esto viene de la dejadez, por decirlo de una manera, de no llevar el acuerdo de paz en una hoja de ruta, por decirlo de una manera, a que se reformen los procesos de militarización en Colombia. Esto no se ha desarticulado. Lamentablemente, lo que se ha visto en la época de Iván Duque es una espiral en la cual dirigentes sociales, entiendo, han sido selectivamente eh, han sido asesinados, por decirlo de una manera, ¿no? Y esto sí le va a costar en términos de la presidencia o, por decirlo de una manera, va a costar un poco la idea de hacia dónde se dirige la derecha, ¿no? Porque la Ajá. derecha siempre, vamos a decir, la derecha se le ve desde un punto de vista fuerte económico y eso, por ejemplo, no está teniendo resultados ahora, ¿no? Los gobiernos de derecha siempre han sido mucho más conservadores en términos de gasto fiscal, ¿no? Hay que ahorrar, ¿no? Y la pandemia ha agarrado al Estado y le ha dicho, perfecto, vamos a presionarte en términos fiscales. Las demandas de la población no están siendo cubiertas y lo que se pregunta en generalmente todos, bueno, ¿y dónde están todos esos ahorros que produjimos? ¿Dónde está todo ese sacrificio de no depender tanto del Estado y depender tanto del mercado? Entonces, puede ocurrir en el caso colombiano de que haya un retroceso de la derecha, por decirlo de una manera, y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la opción que se va a plantear? ¿Una opción mucho más de socialdemocracia o una opción mucho más, si se quiere decir, de una izquierda mucho más radical en esos términos, ¿no? Porque Claro, sí sobre es todo verdad porque que se viene un el proceso central, electoral, ¿no? Entonces ya sí, comienzan a armarse las fichas también. sí es verdad que creo que en este proceso y a lo largo del mandato del presidente Duque,
se han establecido toda una serie de reformas y muchas de ellas no se han llevado a cabo, reformas laborales, reformas tributarias, reformas económicas. Entonces el país está como que en una especie de eh, estado de, no sabe dónde ir, un estado inerte, por decirlo de una manera, ¿no? Y las reformas no están siendo empujadas hacia un destino seguro, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Obviamente, ese es con la pandemia se complica más la situación. Entonces, ese es el trasfondo, diríamos, porque estas protestas se dan por un punto en específico que es impedir que este proyecto de reforma tributaria se concrete. El gobierno da marcha atrás, sin embargo, las protestas continúan. Y era bastante similar a lo que comentabas con lo que ocurrió en Chile hace algunos años. El tema era el alza del precio del metro de Santiago. Sin embargo, la situación se desbordó al punto que hoy están hablando de un cambio en la constitución. Entonces, Colombia puede ir más allá, el pueblo colombiano puede empujar, la presión puede ser tan fuerte para que estas demandas que no han sido atendidas, las que venías mencionando, puedan finalmente ser tomadas en cuenta. Hay que mirar un poquito más amplio el contexto y, por ejemplo, yo sí creo que Colombia, recordemos, es una de las democracias más antiguas de América Latina, entonces va a encontrar los mecanismos adecuados para poder resolver algunas, no sé si algunas reformas propiamente, pero sí trazar un camino de a dónde debe plantear el nuevo gobierno, por decirlo de una manera, ¿no? Y no, creo que va a ser más propositivo desde el punto de vista de la población, lo que desee plantear, que más que un ofrecimiento de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos se ven simplemente atados a lo que tienen como cuentas fiscales, a lo que tienen como recursos y sobre esa base pueden desarrollar. Es verdad que es un mal momento para que el presidente Duque haya presentado la reforma, si se quiere decir, ¿no? Pero en términos económicos, de algún lado tienen que salir los recursos, ¿no? Entonces, lo que él ha tratado de hacer, si se quiere decir, es ampliar la base, ¿no? De quienes pueden acceder a esos recursos, ¿no? Y obviamente ya entra un discurso mucho más de lo de arriba versus lo de abajo, en términos de que, claro, no estás ampliando, no estás terminando exoneraciones a las grandes fortunas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que lo que puede ocurrir es un discurso mucho más del pueblo, por decirlo de una manera, del pueblo colombiano, en términos de qué propuestas quieren plantear. Ahí sí fue más hábil Sebastián Piñera, ¿no? Antes de que se viera, vamos a decir, mareado por los distintos discursos, las representaciones civiles en lo que se debe plantear, dijo, perfecto, hagamos una constituyente. Tomó un riesgo muy fuerte, muy alto, ¿no? En términos de que ha sido una constitución que le ha permitido a Chile crecer, reducir la pobreza, ¿no? Puede haber discusiones sobre lo que es la clase media y cómo se desarrolla, ¿no? Pero ha tomado una posición y lo que ha tratado de hacer es, en este plebiscito, generar un tipo de mesa de concertación, ¿no? Donde incluya todas las representaciones, ¿no? Para llegar a establecer una nueva constitución. Eso puede implicar de que se discuta o no el capítulo económico, eso ya va a depender de las fuerzas políticas cómo lo establezcan. Ya, y justamente de esta presión social ciudadana de la que hacías referencia, Colombia no es un país que tenga pues esa tradición de protesta como suele tener otros países de América Latina. Entonces, ¿realmente podrá tener, digamos, consecuencias concretas como lo que ocurrió en Chile? Yo diría que eso va a depender mucho de cuál es la óptica del gobierno. Y lamentablemente el gobierno lo que ha visto es una óptica de vandalismo, ¿no? Por eso ha ejercido esta presión, esta fuerza a través de la policía los agentes del orden, ¿no? Yo pienso que tiene que reducir ese tipo de discurso y replantearse la idea de cómo va a operar, ¿no? Cómo va a operar primero un primer elemento que es el orden, ¿no? Y segundo, cuáles van a ser los canales propios de comunicación, ¿no? Hasta ahorita lo que se ha visto y tengo entendido, de acuerdo a las noticias en Colombia, es que ha tenido que renunciar el ministro de Economía, ha tenido que renunciar el ministro de Yes. Defensa. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo simplemente es se está reemplazando, pero el señor Duque no plantea una discusión mucho más amplia con representación de la sociedad civil, ¿no? Vuelvo a insistir, Y comparándolo con el además, caso colombiano, perdón, con el caso chileno, que es lo más reciente, ¿no? y además se dice que Álvaro Uribe tiene un rol importantísimo ahí, ¿no? Que es incluso él mismo el que convoca a algunas personas para que ejerzan algún cargo de algún ministerio y que, digamos, Iván Duque
no tiene tanto poder de decisión. No sé Pareciera, según lo que se entiende, pareciera que hay un gran padrino en esos términos, que es que obviamente, recordemos que las aspiraciones electorales del señor Uribe siguen vigentes, no han cambiado. Lo que él creo que estaba esperando es que el señor Duque fuera vamos a decir, pudiera asumir el costo político de algunas reformas y que el señor Uribe pueda obviamente ya encaminar, ¿no? Con ciertos instrumentales como reformas tributarias, reformas laborales, pudiera encaminar Colombia tal vez a un crecimiento económico, ese tipo de cosas. Pero la pandemia obviamente ha interrumpido todo eso. Entonces, yo pienso que ahorita uno de los interesados, que es el expresidente Uribe, tiene que reconsiderar sus aspiraciones en esos términos, porque si él se lanza o tiene las intenciones de postular, lo que va a haber es un retroceso a la derecha en términos del voto popular. Y eso sí puede costar mucho a Colombia en esos términos de representatividad, ¿no? de Quiero tener acuerdo. presente algo en especial donde todavía tenemos remanentes de FARC que están ejerciendo violencia, todavía grupos paramilitares, vuelvo a insistir, algunos ejerciendo esa violencia con representantes sindicales y sociales. Entonces, todavía hay todo un proceso de reforma y quiero regresar al punto del acuerdo de paz. Si no se toma el acuerdo de paz como una hoja de ruta para poder desarrollar no solo las reformas, sino los fundamentos de cualquier crecimiento económico. Cualquier economía va a crecer sobre la base de democracia y estabilidad. Y quiero ampliar el término de estabilidad a paz y desarrollo, como se le conoce. Entonces, yo pienso que se hizo una jugada y fue muy popular en el corto plazo de atacar el acuerdo de paz para que Iván Duque pudiera subir, ¿no? Pero esto, en términos de la transición de su mandato, le está costando muchos puntos, ¿no? Ujú. ¿Y este gobierno será capaz de lograr un consenso? Porque tras la oleada de protestas del año pasado, se instauraron unas mesas de diálogo con la sociedad, pero la sociedad colombiana se quedó con esta sensación de que realmente no sirvieron para nada y que no fueron hechas con una auténtica, ¿no? intención del gobierno de lograr consensos. Entonces, ¿en esta oportunidad realmente podría haber voluntad del gobierno? Quiero plantear dos escenarios en esos términos. El primero, sí, si hay una voluntad política clara, y eso va a depender, por ejemplo, quién va a ser el nuevo ministro de Economía, por decirlo de una manera, y algunos cambios ministeriales, vuelvo a insistir, en defensa y seguridad, es una opción que haga una apertura a una voluntad para calmar las protestas. Ujú. Si no, lo que va a ocurrir es el escenario contrario, ¿no? Va a haber una mayor radicalización en esos términos y puede generar algún tipo de espiral de violencia mayor, ¿no? Dado los grupos externos que existen que todavía confabulan en pos de generar disturbios violentos propiamente. Entonces ahí todavía hay muchas complicaciones. No es que quiero ofrecer un escenario 50-50, ¿no? Ujú. Pero creo que uno de los fundamentos importantes es que todavía Colombia, al ser una democracia muy sólida, creo que va a encontrar los mecanismos para poder desenvolver, por lo menos sentar las bases de cuáles son los problemas y hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? Creo que eso tiene que estar bien claro y las imposiciones de reforma que ha estado haciendo Iván Duque no han estado escuchando a la población propiamente, ¿no? Entonces, Ujú. Y ese creo, punto es creo que por lo menos interesante. deberían tener un acuerdo de puntos mínimos, ¿no? Ajá. Creo que la pandemia en sí en Latinoamérica lo que está desarrollando es esa idea de que, primero revelando un poco que tal vez los modelos liberales propiamente tienen algunas limitantes, ¿no? Y que algunos modelos extremos desde el punto de vista de absolutistas en términos de Estado también pueden tener serios problemas. Entonces tenemos que reconfigurarnos, ¿no? Si eso puede implicar cambios constitucionales, son modelos como el que ha apostado Chile, ¿no? Si lo otro implica sentarnos a discutir sobre una mesa, llegar a un punto de acuerdo para que por lo menos los últimos años de transición de Iván Duque sean mucho más tranquilos, se puede hacer, ¿no? Sin embargo, todavía todo esto dentro de un análisis de un equilibrio económico, ¿no? Que Claro. es todavía complicado en el caso de Latinoamérica, ¿no? Es que hay muchas similitudes, ¿no? En lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Colombia, incluso podríamos decir lo que ocurrió acá con las protestas masivas en contra del gobierno de Manuel Merino, de demandas sociales que vienen, que se desencadenan por un punto, pero atrás tienen un trasfondo
de demandas que vienen de gobiernos y gobiernos y que finalmente no son atendidas y es la clase media una de las más perjudicadas. Entonces, no sé si esta situación, agravada aún más con la pandemia, podría volverse aún más álgida en otros países de la región. Quería retomar al caso peruano, que me parece interesante la comparación. Hay que tener presente, por ejemplo, en el caso peruano, puede ser un poco distinto porque tenemos un gran colchón que es la informalidad, ¿no? Entonces, cualquier subida de impuesto, de una u otra manera, va a afectar a la economía formal, ¿no? Pero la economía informal va a seguir su propio rumbo, ¿no? Y más bien es interesante ver que no fue la economía, ¿no? Sino fue la idea del respeto a la Constitución y al orden en sí, ¿no? Lo que generó una revuelta en Perú, pero sí coincido contigo en términos de que hay unos desgastes del gobierno. La pandemia en sí ha acelerado de una u otra manera el desgaste de cualquier gobierno en tratar de promover algún tipo de política, ¿no? Se espera siempre que en cualquier proceso de reforma tenga 10 años, por lo menos, para generar un efecto positivo por los próximos 20, 15 años, por decirlo de una manera, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es tratando de hacer reformas de una u otra manera, y esto se puede ver en general en Latinoamérica, para que tengan un efecto de corto plazo. Y creo que ahí los gobernantes en general no están ni satisfechos y están tratando de poner nuevas reformas o promover nuevas reformas, y eso no está generando efecto. Entonces nos estamos viendo estamos viendo vamos a decir, como un círculo vicioso, ¿no? Trato de generar una reforma, se quejan, la vuelvo a sacar, vuelvo a poner otra, se vuelven a quejar, entonces ese va a ser un problema serio, ¿no? Y eso también, obviamente, las demandas desmedidas de la sociedad en general en Latinoamérica son muy grandes. No, eh, se puede ver en hechos, por decirlo de una manera, ¿no? La necesidad por si quiere decir, un Estado, un sistema de salud adecuado, ¿no? La necesidad por tener algún tipo de aseguramiento, privado o público, ¿no? La necesidad de tener un sistema de pensiones, ¿no? Todo esto, si se quiere decir, también la pandemia ha acelerado esas demandas, por decirlo de una manera. Y lo que tenemos es una crisis desde el Estado y desde el sistema económico que no saben cómo resolverla, ¿no? Entonces, yo no es que quiera augurar algún escenario negativo, pero sí lo que veo son complejidades, y lo que necesitamos, lamentablemente, en estos tiempos en estos tiempos turbios, por decirlo de una manera, es bastante calma, ¿no? Y Claro, creo que sí, el pueblo colombiano tiene las suficientes entidades civiles para que estén bien representadas y poder hablar con las autoridades políticas, ¿no? Creo que claro. es importante. Distinto del caso peruano, ¿no? Porque nuestras entidades políticas, si se quiere decir, son muy débiles, ¿no? Entonces ahí viene un problema serio, ¿no? Y Claro, bueno, como decíamos, el esfuerzo que está haciendo Chile en reunirlos todos, ¿no? Para sentarse a discutir la nueva idea de una constitución, ¿no? claro, no queremos que se dé un escenario así de complejo, pero digamos que en algunos países de la región los insumos están dados para que se pudiera desencadenar una situación compleja, incrementada además por las demandas que se están agudizando con la pandemia, económicas, sanitarias y, bueno, muchísimas más, educacionales también. Pero confiemos en que el gobierno de Colombia tomará las mejores decisiones pensando en la ciudadanía, porque las protestas incluso están convocadas para el día de hoy y, bueno, podrían alargarse un poco más. Juan Claro, Carlos, yo sí, insisto, y creo que lo que debería por lo menos es hacer el gobierno colombiano es tratar de levantar ese visor de vandalismo, ¿no? Y entender que estas protestas no son vandálicas en términos de que quieren destruir el Estado o que quieren atacar al Estado o que incluso quieren tomar el Estado, ¿no? O sea, porque ellos vienen de un proceso de violencia muy fuerte, ¿no? Como eran las pero la guerrillas represión ha sido muy dura, ¿no? muy dura. Perdón. La represión. Lamentablemente ahí sí, como si no quitan ese visor de vandalismo, la militarización la acción militar va a ser mucho más represiva, ¿no? Y eso es algo que realmente no se desea, ¿no? Y es uno de los No, problemas yo pienso que deberían resolverlo eso en el corto plazo, ¿no? O sea, si la gente tiene derecho a protestar, sí, entonces organicémonos en la forma de la protesta y qué cosa debe hacer el Estado, si se quiere decir, ¿no? En proveer seguridad, no solo seguridad en términos de la nación, sino, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, en términos de la pandemia propiamente, ¿no? Deberíamos tener un cuerpo militar o un cuerpo de policía que esté diciendo no se junten, usen mascarillas, ese tipo de cosas.
y lo que vemos más es el uso de armas, ¿no? O por lo menos lo que ha mostrado la prensa internacional es el uso de Sí. armas contra protestantes. Entonces, me parece que el enfoque de a quién debemos proteger y cómo debemos proteger tiene que ponerse en cuestión, y creo que eso debería ser uno de los primeros elementos que debería mirar la administración del señor Duque, ¿no? Porque protestas van a haber. Y Ujú. la pandemia ha demostrado eso. Muy bien. Juan Carlos, como siempre, un gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. No hay ningún problema, un gusto. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos reencontramos en una próxima edición. Chao, chao.